Capítulo 9. Sufragio universal, igualitario y secreto. Sufragio. Antes de hablar de sufragio universal igualitario, debemos determinar qué se entiende por sufragio. Sufragio, desde un punto de vista genérico, significa manifestación de voluntad de una persona y desde el punto de vista que aquí interesa, manifestación de voluntad de una persona para la designación de cargos de representación ciudadana. Y en las democracias representativas, este derecho de sufragio se ejerce mediante el voto. De ahí que sufragio se utilice como sinónimo de voto y se hable indistintamente de derecho de sufragio y derecho de voto. Por lo tanto, puede decirse que el derecho de voto, el sufragio, es el reverso de la democracia representativa. De ahí la importancia del derecho de voto, o si se prefiere, del derecho de sufragio. Clasificación. Para una mejor comprensión de qué debe entenderse por sufragio universal igualitario, es necesario hablar primero de las distintas formas de sufragio. Sufragio censitario. En el sufragio censitario solo votan los hombres, pero no todos los hombres, sino los que cumplen determinados requisitos. Así, por ejemplo, aquellos que tengan estudios, saber leer y escribir, aquellos que tengan renta, es decir, bienes, aquellos que ejercen un trabajo remunerado, etc. Sufragio masculino. Cuando el derecho de sufragio lo ejercen únicamente los hombres, están excluidas las mujeres. Sufragio femenino. Se habla de sufragio femenino para decir que también las mujeres tienen derecho a votar. El sufragio femenino no debe entenderse como contraposición al sufragio masculino, en el cual únicamente votarían las mujeres. Sufragio universal. Se dice sufragio universal cuando el derecho de voto lo tienen la totalidad de los ciudadanos de la nación, hombres y mujeres por igual. Sufragio igualitario. Debe entenderse por sufragio igualitario cuando todos los votos tienen el mismo valor. Sufragio universal. Sufragio universal es cuando el derecho de voto lo tienen la totalidad de los ciudadanos de la nación, es decir, votan hombres y mujeres por igual. No obstante lo dicho, ello no significa que no existan algunas restricciones que deben estar tasadas y establecidas siempre con criterios objetivos. Restricciones. Las restricciones al derecho de voto suelen ser por los siguientes motivos: la menor edad, la enfermedad mental que afecta la capacidad de raciocinio, condenados por delitos, ausentes a partir de un determinado periodo y extranjeros. Menor edad. Durante la minoría de edad, una persona no tiene suficiente capacidad de discernimiento en temas sociales. Hoy en día, la mayoría de edad se suele establecer a los 18 años. Enfermedad mental. Entiéndase aquí por enfermedad mental aquella enfermedad mental que afecta la capacidad de raciocinio. Una persona que tenga afectada la capacidad de raciocinio, lógicamente también tiene afectada la capacidad de discernimiento. Condenados por delito. La base de toda democracia es la convivencia social. Por lo tanto, es lógico y de sentido común que a toda persona condenada por delito se le restrinja el derecho al voto por el tiempo que determine la condena. No obstante lo dicho, no se deben comprender aquí los llamados delitos por imprudencia, porque estos delitos no tienen su base en un comportamiento antisocial, sino en un comportamiento imprudente. Por ejemplo, uno tiene un despiste conduciendo y atropella a una persona. Uno está intentando arreglar la ventana de su piso, le cae una herramienta y lesiona a una persona que pasaba por la acera, etc. Ausentes. Algunos países, con mucha lógica y sentido común, restringen el derecho de voto a aquellos ciudadanos que están ausentes del país por un tiempo superior a un periodo electoral. Por ejemplo, si las elecciones son cada 4 años, a partir del 5º año de ausencia ya no pueden votar. El motivo de esta restricción se basa en el hecho de que la persona que vive fuera del país con el tiempo va perdiendo el conocimiento de la realidad social del país y el conocimiento de esta realidad social es imprescindible para votar con conocimiento de causa. Extranjeros. Es lógico y de sentido común que el derecho a votar a los representantes del pueblo corresponde únicamente a los nacionales. Considero que lo dicho no necesita explicación alguna, pero teniendo en cuenta que últimamente los políticos están reconociendo derechos a los que son meras situaciones de hecho, no está de más un ejemplo.
Supongamos que una persona que vive sola en un piso invita a dos amigos a cenar. Durante la cena surgen disparidad de criterios entre el anfitrión y los invitados. Por ejemplo, que no pueden fumar. Y los invitados le dicen al dueño del piso, no estamos de acuerdo, y como nosotros somos mayoría, tú te fastidias. El ejemplo es surrealista, pero muy gráfico. Sufragio universal igualitario. Hemos dicho que sufragio universal es cuando el derecho de voto lo tienen la totalidad de los ciudadanos de la nación. Dicho así, se diría que el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor, pero no es así. Una cosa es que todos puedan votar, sufragio universal, y otra muy distinta es que cada voto tenga el mismo valor, sufragio igualitario. Por lo tanto, hablar de sufragio universal, si no es igualitario, es una engañifa democrática. Efectivamente, si todos los votos no tienen el mismo valor, no se puede hablar de democracia, y por considerar que un ejemplo puede ser muy ilustrativo, se expondrá el siguiente ejemplo. Todos tienen derecho a votar, sufragio universal, pero el voto de los mayores contribuyentes tiene más valor, por aquello de que quien paga manda, y así, en atención a la contribución económica que la persona hace al Estado, su voto vale por un voto, por 2 votos, 3 votos, 10 votos, 100 votos, 1000 votos o lo que sea, dependiendo del importe de los impuestos que paga el votante. Lo dicho, seguro que repugna a cualquier demócrata y sin embargo ocurren circunstancias equivalentes. Efectivamente, baste con recordar lo dicho anteriormente en relación con las elecciones generales celebradas en España en el año 2011, en las cuales el voto de unos ciudadanos tenía mucho más valor que el voto de otros ciudadanos. No está de más volver a recordar aquí el caso del partido UPyD y de la coalición GEVAI. Al partido político UPyD le votó más de 1.100.000 ciudadanos y obtiene 5 diputados. A la coalición GEVAI le votaron 42.000 ciudadanos y obtiene 1 diputado. De aplicarse a UPyD la misma proporción de votos que a GEVAI, hubiese obtenido 27 diputados. Lo que significa que el voto de UPyD tiene un valor menor que el voto de GEVAI. O lo ocurrido en las elecciones generales celebradas en España el 10 de noviembre de 2019, en las cuales el partido político Ciudadanos, con 1.637.540 votos, obtiene 10 diputados. La asociación política Teruel Existe, con 19.696 votos, obtiene 1 diputado. De aplicarse a Ciudadanos la misma proporción de votos que a Teruel Existe, hubiese obtenido 83 diputados. Es evidente que el voto de Teruel Existe tiene un valor muy superior al voto de Ciudadanos, o dicho en términos más gráficos. 10 diputados de Teruel Existe representarían 196.960 votos. Y 10 diputados de Ciudadanos han requerido 1.637.540 votos. Hemos dicho que sufragio igualitario es cuando todos los votos tienen el mismo valor. Por lo tanto, podemos definir el sufragio universal igualitario cuando el derecho de voto lo tienen todos los ciudadanos de la nación y todos los votos tienen el mismo valor. Por último, debemos recordar aquí que al hablar de votos y representación se dijo que, para evitar la fragmentación política, se suele exigir un número mínimo de votos para tener derecho a representación parlamentaria y que a los partidos políticos más votados se les puede atribuir proporcionalmente una mayor representación. Pues bien, ello no desvirtúa el principio de igualdad siempre que el valor del voto esté en consonancia con la totalidad de los votos obtenidos. Voto en blanco, escaño vacío. Hay mucha gente demócrata que considera que los políticos actuales no merecen estar donde están y le gustaría votar en blanco. Y si el número de votos en blanco alcanza el nivel de representación por escaños, los escaños de representación del voto en blanco deberían ser escaños vacíos. Ello tiene su lógica, pues el ciudadano no tiene por qué estar pagando a personas que no quiere que le representen.
Sin embargo, hoy en día puede decirse que el voto en blanco no tiene repercusión política. Pues bien, en un sistema democrático, el voto en blanco debería ser tenido en consideración como cualquier otro voto. Ahora bien, el voto en blanco no es un voto positivo, sino un voto negativo, y ello le da al voto en blanco unas peculiaridades que deben ser tenidas en consideración. Recuérdese que uno de los requisitos de toda democracia debe ser el sentido común. Así, para evitar que los políticos puedan utilizar el voto en blanco, escaños vacíos, en perjuicio de los ciudadanos que no les votaron, los escaños vacíos deben ser descontados del número total de diputados y a los diputados restantes le corresponde la representación de todos los ciudadanos. De lo contrario, el político podría utilizar el escaño vacío para dejar a ciudadanos sin representación. Por lo tanto, el escaño vacío no afectaría a la gobernabilidad ni a la representación de los ciudadanos, ni afectaría a la representación de los partidos políticos. Además, debemos decir que mucha gente, a falta del voto en blanco igual a escaño vacío, lo que hace es no votar. Pero ello, además de permitir distintas interpretaciones, suele favorecer ideas minoritarias por delante de las ideas mayoritarias, con el perjuicio que ello supone en toda representación democrática. Cuestiones a tener en cuenta. 1. Un problema que puede causar el voto en blanco igual a escaño vacío es que el número de votos en blanco sea tan elevado que desvirtúe la representación parlamentaria. Por ello, es lógico que se establezca un número máximo de votos en blanco, por ejemplo, el 33%, y superado este porcentaje, se tendría que volver a celebrar nuevas elecciones. Ahora bien, sin llegar al extremo de tener que celebrar nuevas elecciones, el hecho de que existan votos en blanco que se traduzcan en escaños vacíos supone un ahorro económico, menos diputados, y además es un llamamiento de la sociedad para que aparezcan nuevas opciones políticas y también un toque de atención a los partidos políticos existentes que pierden diputados. Y no como ocurre hasta ahora, que lo importante para los partidos políticos es ganar y les da igual el número de votos obtenidos, pues aunque solo vote el 50% de los votantes, a los partidos políticos no les afecta, ya que obtienen el mismo número de diputados. De ahí que los partidos políticos, en vez de convencer a los ciudadanos para que les voten, su única política es la crítica sistemática al contrario. 2. Otra cuestión es que, tal como se dijo, el voto en blanco puede dar lugar a escaños vacíos, y esto significa que los ciudadanos con su voto han decidido a. Reducir el número de diputados electos. A más escaños vacíos, mayor reducción de diputados electos. Y b. Que los diputados electos restantes asuman la totalidad de la representación de los ciudadanos, lo que significa que los diputados electos asumen una mayor representación ciudadana y en consecuencia ello modifica el nivel de representación ciudadana por diputado para obtener representación parlamentaria. Lo dicho se traduce en que el nivel de representación por diputado es algo más elevado que el nivel de representación por escaño, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que el número de escaños no varía, pero sí ha disminuido el número de diputados. Lo de aplicar al escaño vacío el nivel de representación por escaño y al diputado el nivel de representación ciudadana es de sentido común y lógica, pues el nivel de representación por escaños representa el número de votos que corresponde a cada escaño y el nivel de representación ciudadana representa el número de ciudadanos a los cuales representa un diputado. 3. Y por último, una tercera cuestión a tener en cuenta es que el voto en blanco, al ser un voto negativo, no se le puede aplicar los criterios de representación de los votos positivos, pues el voto en blanco no ejerce ninguna representación, lo que significa que al voto en blanco no procede aplicarle ningún sistema de reparto proporcional de votos. Voto secreto. Se dice que el sufragio debe ser universal, igual y secreto. Lo de sufragio universal igual ya fue explicado, pero ¿por qué secreto? Cualquier persona debe ser libre para manifestar su ideología política y por lo tanto puede decir a quién votó. Ahora bien, aquí al hablar de voto secreto no nos estamos refiriendo a que una persona no pueda decir a quién votó, sino que al hablar de voto secreto nos estamos refiriendo a que a la hora de ejercer el derecho a votar, el ejercicio de este derecho se tiene que hacer de forma que el voto sea secreto. Cualquier comportamiento enfocado a dar a conocer el voto, es decir, que se vea a quién se vota, debe ser considerado antidemocrático.
El secreto del voto es esencial en toda democracia, pues ello da plena libertad a todos los votantes, no solo al que vota, sino a todos los votantes. Imaginemos al típico cacique de pueblo que, para controlar la situación y tener la seguridad de que su pueblo le va a votar, le dice a los suyos que, antes de votar, enseñen el voto y después lo metan en el sobre para cumplir con las formalidades legales y a continuación metan el voto en la urna. Y de esta forma el cacique sabe que aquel que no enseña el voto es que no le vota. Comportamientos así son antidemocráticos e incluso pudiera ser considerado una forma de propaganda electoral que no está permitida en los centros de votación. Al margen del ejemplo anterior, que es un supuesto exagerado con la finalidad de que la gente sea consciente de que detrás de un voto no secreto lo que puede haber es una coacción al ciudadano por parte del político de turno, lo cierto es que en algunas circunscripciones, sobre todo en pueblos y circunscripciones pequeñas, los políticos intentan por todos los medios saber a quién vota el ciudadano. Y las argucias que hacen los políticos para saber cuál es el voto del ciudadano son de lo más variopintas. Y van desde cabinas de selección de papeletas poco discretas a retirar de la cabina las papeletas de un partido concreto para que la persona que lo quiera votar tenga que solicitar la papeleta. Cuando un cacique actúa así, no es por la curiosidad de saber a quién votó el ciudadano, pues cuando se contabilizan los votos ya se entera. Si el cacique quiere saber a quién votó el ciudadano, es para posteriormente actuar en consecuencia, o dicho en otras palabras, favorecer a los suyos y perjudicar a los contrarios, que es el comportamiento típico de todo cacique. Después de todo lo expuesto, queda claro que el secreto del voto es esencial en toda democracia y también un deber cívico de todo ciudadano ejercer el voto de forma secreta, aunque a él le sea indiferente que la gente se entere de a quién votó, pues lo que está defendiendo con su comportamiento de voto secreto es el derecho de los demás ciudadanos a poder votar de forma secreta.